Hola, soy la tenista Claudia Casabianca y te quiero contar cómo empecé a jugar al tenis y lo que estoy haciendo en estos momentos, en la actualidad. Empecé a jugar a los 5 años porque mis padres jugaban en el Club Comunicaciones y yo tenía 5 años, pero le sacaba la raqueta a mi papá cuando hacía los asados porque no me dejaban ir al frontón porque era muy chiquitita, pero vivía en una casa de 3 pisos, así que cuando mi papá se iba a trabajar, le sacaba la raqueta, que de ese tiempo era de madera, con un grip muy grande. Y imagínate que yo tenía 5 años, así que la manito mía era muy chiquitita. Pero me la pasaba en el garage, en el lavadero y en un pizarrón muy grande que me había hecho mi papá en la terraza. Así que cuando iba al club, cuando mi papá hacía los asados, yo le sacaba la raqueta, me iba al frontón y como ya había entrenado en mi casa, bueno, me dejaban jugar sola. Entonces mi mamá me venía a buscar al frontón y me decía, no dejas jugar a nadie, te van a dar un pelotazo. Y yo le respondía, pero que si cuando juego yo no juego a nadie. Bueno, un señor un día a los 7 años le dijo a mi papá, ¿por qué no la anota en un torneo? Y ahí fui campeona de infantiles, campeona de menores, campeona de cadetes, campeona de juveniles. Fui número uno en Argentina, no teniendo la edad de 18 años. Y a los 17 años, a los 14 años me emanciparon mis padres, me fui a jugar a Europa y me jugué todo, Roland Garros, Banana Bowl, Carrasco Bowl, Orange Bowl, me los gané todos. Y entonces, cuando volví a la Argentina, estaba 4 del mundo en juniors, y le dije al presidente de la Asociación Argentina de Tenis si me podía becar para Forest Hills. Bueno, me becaron en Forest Hills y fui la primera mujer que trajo un título mundial al país. Lo gané ese torneo y te cuento cómo lo gané. Yo estaba en la final, antes de ir a ese torneo en Estados Unidos, que yo nunca había ido. Mi mamá me dijo que era imposible que lo ganara, pero yo le había dicho que lo iba a ganar. No sé, tenía esa sensación de que iba a ganar ese torneo y nunca había ido a Estados Unidos. Me dijo, lo gana una en 1.000.000. Y yo le respondí, esa una en 1.000.000 puedo hacer yo. Y bueno, lo gané. Te cuento cómo lo gané. En la final iba perdiendo 6-3, 3-1 abajo. Las tenistas que me habían acompañado se habían ido de shopping y me habían dejado sola. Entonces yo visualicé un poste, ese poste lo visualicé a mi mamá, iba, como te decía, 3-1, 3-1, 6-3, 3-1 abajo. Y bueno, di vuelta al partido gracias a ese poste que visualicé a mi mamá y bueno, y me convertí en la primera mujer argentina en ganar un título mundial al país. Entonces, al traer un título mundial al país y ser la primera, estoy en la historia del tenis argentino, porque pasarán muchas tenistas, pero yo fui la primera, la pionera. Y también fui la pionera de jugar, la primera argentina de jugar el revés con las dos manos. A mí me echaron de un entrenamiento de la Asociación Argentina de Tenis, siendo número uno argentina, porque yo jugaba con las dos manos. Pero a la semana fui campeona mundial, así que cuando volví, lo enfrenté al coach, al entrenador, y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, en la actualidad casi todos los jugadores, el 90% juegan con las dos manos y juegan de atrás, de fondo. La raqueta que usaba yo era una Dunlop de madera, me pesaba muchísimo. Hoy en la actualidad me pregunto cómo pude jugar con esa raqueta. Pero bueno, cuando volví a la Argentina, yo tenía esta marca Dunlop que tenía un contrato con Inglaterra y me habían dado un montón de raquetas acá en la Argentina. El señor que me daba las raquetas me dijo que yo le iba a ganar antes de viajar, me dijo que yo le iba a ganar Forest Hills. Y le dije, te prometo que si lo gano, te voy a regalar la raqueta. Así fui, lo gané, le regalé la raqueta, firmada por mí, porque como era de madera, se podía firmar. A los 40 años de haber ganado ese torneo, Forest Hills 1977, junto con Guillermo Vilas, que fue el último año que se jugó en polvo de ladrillo y en ese Forest Hills, que hoy en día se juega en Flushing Meadows, le regalé la raqueta y después de 40 años, como te contaba, un señor se comunicó conmigo en Facebook y me dijo, yo tengo la raqueta que vos le regalaste a mi papá y te la quiero dar. Fue así como la tengo en la cocina de mi casa
me emociono muchísimo porque de vuelta la he tenido, me la han, me la han devuelto. Y bueno, me emociona muchísimo porque ahora, después de 45 años, yo me voy a Nueva York, a ese Forest Hills de hace 45 años que no lo piso más. Así que realmente para mí es muy emocionante volver a vivir esos momentos. Que te digo que mis hijos me preguntan, yo tengo 2 hijos, Juliano de 30, que es abogado, Gina de 28, que de hecho está de novia con un tenista profesional, así que seguimos con el tenis profesional. Ella es azafata, pero no está volando en este momento. Y bueno, me preguntan siempre qué es lo que hice cuando lo gané. Y Mori Salatino, 2 periodistas muy famosos, me sacaron de la cancha cuando di el último golpe y fui a unos teléfonos públicos porque no había tanta tecnología y pude hablar con mis padres. Así festejé esa final. Bueno, estuve en Roland Garros, Wimbledon, jugando con las número 1, siempre jugaba contra las grandes, siempre tocaba Roland Garros, me acuerdo, estaba en cuartos de final, yo estaba 26 del mundo, Chris Evert era el número 1 y le estaba ganando 4-1 y se vino una lluvia enorme, tuvimos que suspender el partido, me fui al hotel, lo llamé a mi papá y le estaba diciendo a mi papá que le estaba ganando la número 1 del mundo. Y mi papá me dijo, ella sufre como vos, está nerviosa como vos, no hay ídolos, así que al día siguiente andá y jugá. Estaba muy nerviosa, pero al día siguiente ella me ganó. Imagínate que le estaba ganando a la número 1 del mundo y a mi ídola. Bueno, la cosa es que no pude ganarle. Cuando me da la mano me dijo, si hubiéramos terminado el día anterior ese partido, me lo hubieras ganado. Y la verdad que, bueno, en la recolección de todos los fracasos se llega al éxito, chicos. Así que yo lo que les puedo decir como tenista profesional, que jueguen, no importa si pierden, porque en la recolección de los fracasos llegas al éxito. Yo tuve la suerte de ganar, ser la número 1 argentina, ser niña prodigia. Tuve la suerte y la dicha de haber ganado ese torneo de Forest Hills junto a Guillermo Vilas, mi ídolo. Vos sabés que cuando yo lo gané y él lo ganó mayores, tuvimos que cambiar el ticket porque yo quería viajar con él en el mismo avión. Las tenistas en el Grand Slam lo ganan en los sábados y los hombres lo juegan, digamos, los domingos. Así que yo tuve que cambiar mi ticket para volverme el domingo con él, pero con tanta mala suerte que yo estaba en la clase turista y él se compró toda la clase primera. Y cuando estaba pensando en la estrategia de ver cómo podía hacer para pasarme a primera y decirle que yo también lo había ganado con él, él me vino a buscar en la clase turista y viajé todo el tiempo con él hasta que bajó el avión en Río de Janeiro y subieron un montón de periodistas y uno que era de gráfico nos hizo una pregunta de qué cuadro éramos. Y yo le dije de Chacarita. Y cuando bajamos del avión, que él me decía en la escalinata, toda esta gente, porque estábamos en Ezeiza, toda esta gente te está esperando a vos. No, le digo, a mí me daba mucha vergüenza, te está esperando a vos. Y bueno, bajamos los 2 de la escalinata y me estaba esperando todo el plantel de Chacarita, así que di la vuelta olímpica, me hicieron un homenaje y ahí empezó la historia de mi vida porque me hice re famosa. Y bueno, y empecé a viajar por todo el mundo. Yo era muy chica, a los 17 años ya era 26 del mundo, así que yo jugaba con las grandes. Ahora se puede jugar con las grandes, pero en esa época tenías que tener 18 años para jugar con las grandes. Así que yo siempre tenía una white card, una carta de invitación. Y bueno, y yo tenía un novio y me iba a casar, pero mi coach, que en ese momento era Tony Pena, me dijo, no son compatibles ama de casa, esposa, con una campeona de tenis.
Así que bueno, me casé con la raqueta y ahí seguí jugando. A los 26 años tuve una lesión en la rodilla, que antes no había toda esta cosa, resonancia magnética, ni había tanta cosa como para saber qué es lo que tenía en la pierna. Pero hace 2 años me fui a hacer ver, me hizo una resonancia y tenía, por alta competencia, tengo una lesión muy chiquita de meniscos externos. Así que la radiografía no salía nada. De hecho, uno de los directores de Dupuytren, que es un centro de traumatología muy importante, era mi tío. Pero bueno, la radiografía no salía nada, así que me tuve que retirar a los 26 años porque tenía esta lesión y me sacaban en camilla porque se me hinchaba mucho la rodilla. Así que a los 26 años, imagínense que en lo grandiosa de mi carrera me tuve que retirar. Y realmente me dolió muchísimo porque no podía seguir jugando más. Y bueno, te lo explico con mucha emoción y mucho dolor, porque en un tenista profesional, cuando llega a lo alto de la carrera y tener que dejar por una lesión, como le pasó a muchos jugadores profesionales, es muy fuerte para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos de nuestra vida? Tenemos que hacer algo. Entonces decidí formar una familia. Yo soy soltera, pero estuve con el padre de mis hijos muchos años. Y bueno, y les contaba que tengo 2 hijos maravillosos, de la que estoy muy orgullosa, pero tuve que abandonar mi carrera. Cuando estaba embarazada de mi hija, tenía 8 meses en la panza, estaba en un descanso, me dediqué a dar clases de tenis a chicos sin discapacidad. Bajaron un montón de chicos, un grupo de chicos con discapacidad de síndrome de Down, retraso madurativo, todos con patologías mentales. Yo tenía 8 meses en la panza, mi segunda hija, igualmente iba a dar clase de tenis, y me besaron y me tocaron la panza, y pensé que podía tener una hija con síndrome de Down. Pero cuando nació no fue así. Entonces me senté en la computadora, ideé un proyecto para dar clases de tenis a niños, adultos y jóvenes con discapacidad intelectual. Bueno, hace 28 años que estoy en la Municipalidad de San Martín dando clases de tenis con chicos con discapacidad, y en la Municipalidad de Vicente López hace 28 años también la di 21 años a chicos con discapacidad intelectual, y hoy lo hago sin discapacidad intelectual. Esto es muy valioso porque nosotros podemos sacar talentos, ver talentos, y como es gratuito y las clases son grupales, es muy importante porque este deporte tenis es muy caro. Zapatillas, raquetas, y ni hablar de alquilar una cancha de tenis o tener un entrenador. Bueno, me ideé un proyecto de tenis para chicos con discapacidad y sin discapacidad. Esto es por medio de la automatización y está decretado por el Senado de la Nación como interés deportivo, la legislatura porteña. Tengo muchos premios y fui 14 años voluntaria a las Olimpiadas Especiales en Miami. Como te digo, estoy dando estas clases de tenis, que realmente yo no soy política, soy deportista, y agradezco a todos los intendentes, porque pasan los intendentes y el proyecto sigue, y esto es sumamente importante, porque a los chicos que tienen estos problemas con discapacidad, como yo lo tengo patentado, por medio de la automatización, que es grupal, ellos incentivan y se estimulan, y en la primera clase logran pegarle a la pelota por medio de este sistema por automatización, que las clases las doy yo, personalizadas. Y bueno, tengo muchos chicos que desde los 6 años que están conmigo,
y ahora tienen 26 o 30, son asistentes deportivos, y esto los ayuda muchísimo para insertarse en la sociedad, los integra, los estimula, porque como es grupal la clase, se estimulan unos a otros y además pueden sociabilizarse. Así que esto, yo no tengo discapacidad cerca, lo hago del corazón. Esto a mí me gratifica muchísimo y ojalá pueda hacerlo por muchos años más. No voy más a Miami porque los chicos ya tienen 40 años, pero trabajo mucho ad honorem y tengo una asociación civil que se llama Apercadi, ayuda a personas con capacidades diferentes, que la tengo en stand-by porque me estoy dedicando a los 2 municipios y tengo muchos proyectos bueno, mi sueño sería tener un entrenamiento para chicos y niñas y niños y tenistas que también son profesionales y no pueden tener un entrenador, un coach, o no pueden llegar a viajar, a tener un sponsor. Entonces me encantaría, como yo soy maestra de grado también, poder volcar todo lo que yo sé, lo que viví. Por eso me gustaría poder hacer una película de la historia de una tenista, la historia de mi vida, porque atrás de todos los tenistas hay una vida que tenés que dejar un montón de cosas, o sea, te tiene que apasionar este deporte, tenés que dejar un montón de cosas. ¿Qué tenés que dejar? Levantarte temprano, dejar fiestas de 15, yo Navidades, cumpleaños, lo he pasado afuera. Yo soy única hija, única sobrina y única nieta, porque mis primos son varones. Así que imagínense que yo he pasado Navidades con mi trofeo, con gente que no conocía, circunstancial. Así que lo que les puedo dar este mensaje a los que quieren hacer este deporte, no solo de recreación, sino de competición. Les quiero dar mensaje, chicos y chicas. Por favor, si realmente les gusta este deporte que es magnífico como para competir, tienen que tener una conducta, levantarse temprano, entrenar muchas horas, acostarse temprano, tener una dieta que vaya con el tenis, tener pasión por este deporte. Hay que dejar muchas cosas de lado porque estamos en Argentina y todos los torneos están en el extranjero. Entonces tenemos que pasar mucho tiempo afuera. Y este deporte tenis, que es mi pasión, es un deporte que me ha dado muchísimo y me encantaría poder devolver a todos los tenistas, todas las tenistas, a todos los que juegan al tenis, sean profesionales o no, todo lo que el deporte me dio. Y por eso me encantaría poder tener un centro de tenis de alta competencia, porque sé que hay muchas tenistas y muchos tenistas que no pueden, porque es muy costoso, tener un coach, un entrenador o un centro de entrenamiento de alto rendimiento. Yo tuve la suerte, porque era la número 1 y la número 2, de tener un entrenamiento gratuito y de que la Asociación Argentina me becara. Y como era campeona, tenía sponsors. Entonces mis sponsors me ayudaban a viajar, a tener raquetas, a que mis padres no tuvieran que darme dinero. Pero sé de que muchas personas están haciendo mucho esfuerzo y necesitan un sponsor para poder viajar. Ese es el mensaje que yo les puedo dar desde el fondo de mi corazón. Les mando un beso a todos los de Apieta. Les mando un beso muy grande a todos entrenadores, tenistas, ya sean de recreación, profesionales o no. Y realmente les deseo una muy feliz Navidad, un feliz año nuevo, desde el fondo de mi corazón. Y bueno, y ojalá me siga iluminando Dios y el universo para poder yo concretar mi deseo,
que es esto que le estoy comentando, y seguir con mi clase de tenis, que es lo que me apasiona enseñar, me apasiona dar mis conocimientos de tantos años. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Les mando de mi corazón todo mi amor y, y nada, creo que ya lo dije todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que no he contestado, pero creo que tengo muchísimo para hablar. Podría estar un tiempo muy largo y, y bueno, acá tengo un cuadro atrás mío de cuando jugaba. Creo que esta foto fue en Wimbledon, no me acuerdo muy bien, pero la verdad que la tengo en el comedor de mi casa porque me trae muchos recuerdos y además me encanta. Me parece que es una foto maravillosa, ahí se la estoy mostrando. Y, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Acá termina mi historia, les mando un beso y en la próxima, si quieren, seguimos. Chao.